las generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que cumple todas sus promesas, tu espíritu gobierna en mi hogar. Reina en mi casa, habita en mi hogar, y mis generaciones por siempre te honrarán. Y así sea, Señor. Yo soy de los que buscan tu nombre y enseño a mis hijos a adorar. Siempre levanto mi mirada a ti, mi Dios, que siempre reinarás. Solo a ti, mi Dios, a ti, mi Dios, que siempre reinarás. Reina en mi casa, habita en mi hogar, y mis generaciones por siempre te honrarán. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Cántalo conmigo. Reina en mi casa, habita en mi hogar, mis generaciones y mis generaciones por siempre te honrarán. Alguien que lo crea, que lo declare. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Serviremos a Jehová. Reina en mi casa, y mis generaciones por siempre te honrarán. Amén. Oh, amén. Hola, buen día. Para mí es un privilegio poder compartir este domingo la palabra del Señor.
y me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Y esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón la he titulado Escribiendo una nueva historia. Me gustaría que me acompañaras leyendo la Sagrada Escritura, y la palabra del Señor dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Me gustaría que me acompañaran a una oración. Señor, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor Jesús, que este domingo, Señor, hemos decidido venir a reunirnos, Padre Santo, para agradecerte lo mucho que tú nos has dado, Señor. Venimos a dedicar este día, Padre Santo, a ti, que nuestra ofrenda pueda también subir de igual manera como un olor fragante, Señor Jesús. Pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté en este lugar, en nuestras casas, en donde nosotros estemos, Señor, que nuestro espíritu esté alineado a tu espíritu, nuestra mente se alinee a tu mente y nuestra voluntad esté alineada a tu voluntad, y que la palabra que tú has preparado para nosotros el día de hoy sea guiada con el Espíritu Santo, Señor Jesús, y cumpla el propósito por el cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, la palabra que Dios ha puesto en estos días en mi corazón es escribiendo una nueva historia. ¿Y por qué la he titulado de esta manera? Porque yo creo que todas las personas quisiéramos comenzar una nueva historia. Yo tengo una nueva historia antes de tener mi encuentro personal con el Señor, y ahora estoy escribiendo una nueva historia. Y es acerca de la importancia de tener constantemente la palabra de Dios en nuestras vidas. Estábamos leyendo en el libro de Deuteronomio, habla acerca de nuestro amor, el reconocimiento de que nosotros como personas debemos de tener hacia Jehová, que Él es nuestro Dios, y cómo es la manera en la que nosotros debemos amarlo. Algo que me impacta mucho de este pasaje es que nosotros no tenemos que reservarnos nada, ni un milímetro de amar al Señor, porque dice la palabra del Señor que lo debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y eso incluye nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad. Y a veces nuestra voluntad se quiere enseñorear y nos impide a veces poder amar al Señor como se debe. Pero algo tan importante es que no solamente es una relación que nosotros vamos a establecer con el Señor, sino de igual manera dice que se la tenemos que repetir a nuestros hijos, a nuestras generaciones, y que no nos debemos de cansar de manifestar y confesar con nuestros labios y de repetir con nuestra mente qué tan grande es el amor del Señor que nosotros tenemos hacia Él, y sobre todo las bendiciones, porque sabemos que cuando nosotros somos obedientes a su palabra, de igual manera Dios nos va a bendecir. Pero yo lo que quiero hablar el día de hoy es acerca de la importancia de la familia. A mí siempre me ha gustado hablar de la familia, pero creo que es un tema que cotidianamente en nuestro diario andar debemos de tener muy alerta. ¿Por qué? Porque la familia es fundamental para el desarrollo humano y de nuestra sociedad, ya que es el primer entorno donde se aprenden los valores y se forman nuestras habilidades sociales. La familia es tan importante porque en ese lugar es donde se va a brindar ese apoyo emocional, esa seguridad, ese sentido de pertenencia que fomenta el desarrollo personal de cada uno de los que le integran.
la importancia de tener a Dios en nuestra casa, de servir a Dios e involucrar a todos aquellos que conforman nuestra familia. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis que la tierra se había corrompido por la maldad de las personas. Y aquí quisiera hacer un paréntesis porque actualmente nuestra sociedad está viviendo ese tipo de maldad. Se está manifestando mucho la maldad en estos últimos años, en estos últimos tiempos, y vemos una sociedad corrompida. Y lo mismo sucede en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 6 y al 8. Y me gustaría que me acompañaras en la palabra del Señor en Nueva Traducción Viviente. La palabra dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Y dice: pero Noé encontró favor delante del Señor. Esto es lo que dice la palabra en Génesis. Y algo que me asombra es que se le partió el corazón. Partir el corazón es un dolor inmensamente que solamente las personas que hemos pasado por un proceso de duelo, ya sea un duelo por una pérdida de un hijo, por un divorcio, por la pérdida de un trabajo, hay diferentes tipos de duelo, pero el duelo es un dolor inexplicable. Y aquí se te parte el corazón. Yo he escuchado de muchas personas que han pasado por un duelo y de hecho literalmente sí se han muerto, porque les ha dolido tanto el corazón y llegan a fallecer las personas. Está médicamente comprobado. Entonces, cuando el Señor dice que se le parte el corazón, es un dolor que nosotros humanamente no podemos explicar y que más o menos podemos entender los que hemos pasado por cierto proceso en nuestra vida. Pero dice que en medio de todo ese dolor, dice que Dios encontró en Noé a alguien que fuera digno de poder volver sus ojos a la tierra, ¿no? Porque llamó la atención de Dios, porque Dios ya quería destruir y desaparecer a la raza humana por completo, pero llamó la atención la obediencia de Noé. Dice que Dios miró desde los cielos la tierra y vio que las acciones de todas las personas, de los hombres, de las mujeres, eran de continuo pecado, y de igual manera no solamente sus acciones, sino también sus pensamientos se inclinaban hacia el pecado. Se había corrompido totalmente la tierra y habían entrado en una desobediencia enorme. Y esto había acabado ¿con qué? Con la paciencia de Dios. Y aquí me llama mucho la atención porque varios escritores dicen que se había acabado la paciencia de Dios. ¿Y cuántos de nosotros somos padres y a veces no tenemos paciencia para con nuestros hijos, ¿no? De igual manera debemos imaginar qué es llegar nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios paciente, pero también hay momentos en donde su paciencia se agota, y aquí lo vemos reflejado en el libro de Génesis. Dice: pero sin embargo, Dios dice: no para siempre va a contender mi espíritu con el hombre. ¿Qué significa esto? Que también Dios tiene un límite, y Dios dice: no voy a pelear con la humanidad, no me conviene porque es desgastante, y lejos de traerles un bien nos iba a traer un mal, ¿verdad? Y dice: y Dios vio a Noé y vio que era un hombre justo en esa generación. De todas las personas, porque aquí estamos hablando de un pueblo que se había rebelado completamente hacia Dios, le había desobedecido, pero aún en medio de que todos eran desobedientes, había un hombre justo en esa generación, y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y vemos también en el libro de Génesis 6, capítulo 9, pero aquí me gustaría que leyéramos en Dios habla hoy, y dice: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, tan solo él vivía
de acuerdo con la voluntad de Dios. Y hay algo muy importante, que no hay excusa, que no hay un pretexto para poder obedecer a Dios, porque dice que esta es la historia de Noé, un hombre justo y bueno que siempre obedecía entre todos los hombres de su tiempo. Y dice que él era el único que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo a veces me pregunto cuánto de nosotros, a pesar de estar rodeados, porque yo sé que cada uno de nosotros a veces convivimos con personas que no son afines a nuestra fe o que no llevan a cabo la palabra de Dios como debe de ser llevada a cabo. Pero ¿cuántos de nosotros podemos distinguirnos dentro de cierto número de personas que realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? Por eso es tan importante, porque podemos decir que amamos al Señor, pero son palabras, pero Dios quiere ver nuestras acciones, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención la vida de Noé, porque a pesar de que todos estaban en contra de él, a pesar de que él no tenía, a lo mejor él no podía tener un amigo con quien platicar o con quien compartir la fe, él decidió mantenerse fiel y obediente a lo que Dios le había mandado hacer. Y dice la palabra de Dios, y Dios se le revela a Noé y le dice: voy a destruir la tierra porque están corrompidos, toda carne va a desaparecer, constrúyete un arca. Fíjate algo muy importante, en ese tiempo ni siquiera había llovido nunca, en el mundo había llovido. El diluvio de hecho fue la primera lluvia que vemos que se menciona en la palabra de Dios. Mucho menos habían barcos. Si no habían esas lluvias, ¿cómo vas a construir un barco si antes no existía eso, verdad? Entonces, algo muy importante que Dios se revela a Noé, era tanta su relación personal que Noé tenía con Dios que se le revela, porque a veces nosotros pensamos que Dios no habla, y Dios sí nos puede hablar a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, a través de algún profeta, pero sobre todo es importante esa relación que cuando tú empiezas a tener una comunión íntima con el Señor, tú sabes y el Espíritu Santo te va diciendo las cosas que hacer. Y aquí vemos que Dios se le aparece a Noé y le cuenta lo que él planea hacer con la humanidad. Y Noé, lejos de cuestionar a Dios y de preguntarle pues qué es un diluvio, qué es un arca, Noé empieza a construir un arca. Y Dios le dice a Noé: entra tú y tu casa, porque he visto que eres un hombre justo en esta generación. Y es aquí donde yo quiero hacer hincapié acerca de lo que es Noé, lo que representa Noé para mi vida. Para mí Noé es el hombre más exitoso que hay en la vida. ¿Por qué? Porque si no fuera por Noé, su familia no se hubiera salvado. Y dice: porque he visto que eres un hombre justo en esta generación. Y dice: y Noé entra con su familia, con su esposa, con sus 3 hijos y con sus 3 nueras, y solo se salvan ellos. Eran 8 personas que entraron en el arca, independientemente de los animales. Y aquí me llama mucho la atención de que Noé se preocupa por su esposa, por sus hijos, y no solamente sus hijos, sino sus nueras. Y estamos hablando que las nueras ya vienen a ser parte adicional a su familia de Noé, y habla acerca de un hombre que se preocupó por su generación, porque a través de ellos él va a tener nietos. Entonces él se anticipa y empieza a proteger y a cuidar a su familia. Y la Biblia dice que vino un diluvio y arrasó con toda la raza humana, con los animales y demás árboles, todo ser viviente, pero sobre todo que viene a traer una destrucción. Pero algo que me llama la atención es el significado del nombre de Noé. Noé significa reposo, consuelo, descanso. Qué bonito el significado de su nombre, pero sobre todo qué bonito que durante esa destrucción de la humanidad
tras el diluvio, Noé fue ese bálsamo que trajo reposo, consuelo, descanso y esperanza para su familia. He aquí la importancia de hasta qué nombre debemos de ponerle a nuestros hijos, porque el significado de nuestro nombre tiene poder sobre nosotros y declara una bendición, una profecía de lo que nosotros vamos a hacer y somos, de cómo va a ser nuestro carácter. Y vemos que durante esa destrucción de la humanidad, Noé pudo reflejar ese reposo, ese consuelo, ese descanso y esa esperanza para su familia. Y yo me he preguntado muchas veces, y te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que percibe tu familia de ti cuando atravesamos por tiempos de adversidad, de prueba, de crisis, de problemas? Tu familia puede recurrir sin duda alguna a ti porque pueden encontrar una palabra que les traiga paz, seguridad y confianza de que todo estará bien. Y esa pregunta me la he hecho en estos últimos meses. ¿Qué tan importante es que en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de adversidad, nuestra familia pueda contar con nosotros? Que la familia, el primero que busquen sea a ti, porque dicen, porque cuando yo le consulto a Kiki Splinker, ella me va a dar una palabra de amor, una palabra que traiga paz a mi espíritu. Ella me va a poder ayudar a resolver, no humanamente, sino te puedo que vean que puedes tú como cristiano darle un buen consejo. Entonces aquí es algo muy importante que nosotros nos debemos de preocupar día con día, cuando nosotros nos encontramos en nuestro trabajo, cuando nosotros estamos a lo mejor en la universidad, cuando estamos estamos visitando un hospital en donde tú te desenvuelves. Mi pregunta es, ¿la gente puede ver en nosotros el que nosotros podamos traerles una respuesta cuando ellos se encuentren en crisis? Somos personas confiables, somos esos agentes de cambio que la gente pueda distinguir de entre de los demás, que puedan decir, ¿sabes qué? Fulanito de tal me puede dar un consejo, esa persona puede orar, esa persona, si yo puedo recurrir a ella, ella me puede ayudar con una palabra de fe. Es algo que nosotros constantemente deberíamos de estar pensando. Y si algo podemos aprender de Noé es la importancia de predicar la palabra de Dios a una generación. Porque si vemos en la historia, aunque Noé pasó más de 100 años predicando la palabra, el juicio acerca del juicio del diluvio que venía, nadie se pudo arrepentir. Aparentemente no tuvo los resultados que él deseaba, pero se salva él y su familia. Imagínate, nadie le hizo caso a Noé por más de 100 años, porque ese es el tiempo que duró en donde Dios le había encomendado a Noé que predicara la palabra, pero era una generación tan dura, tan desobediente, que su mente se había corrompido y nadie lo escuchaba y lo tiraban a loco, se burlaban de él, de su familia, lo despreciaban, pero él nunca se cansó de predicar la palabra de Dios. Sin embargo, vemos que Noé no se desanima y sigue predicando el mensaje de la salvación, y Noé estaba totalmente convencido de su llamado, de su propósito, de lo que Dios le había mandado a hacer, porque era un hombre obediente. Y él sabía que Dios le había dado una dirección a su vida. Y entonces Noé permaneció fiel a lo que Dios le había revelado. Él no dudó. Imagínate estar esperando
100 años que un diluvio, y él ni siquiera sabía cómo iba a ser el diluvio, pero él creyó en lo que Dios le había revelado. Él nunca dudó ni cuestionó ni por qué te tardas tanto, y él aguantó durante todo ese proceso todas esas críticas y todo ese desprecio. Pero ¿sabes por qué? Porque Noé sabía que no lo despreciaban a él, sino que despreciaban a Dios, ¿verdad? Hay grandes tesoros que podemos aprender de Noé. Primero, que ayudó y trabajó para que su casa se salvara. ¿Por qué ayudó? Porque él fue el que construyó el arca de manera física y trabajó, y fue un arduo trabajo para las dimensiones del barco que se le estaba pidiendo, del arca que le estaba pidiendo el Señor que tuviera, cuántos niveles debía de tener, cuántos animales debían de entrar al arca. Imagínate esa organización. No puedo imaginarme un lugar en donde pueda contener tanto peso y todo el material que le llevó, sino que él siguió fiel a lo que Dios le había establecido, y habla acerca de un esfuerzo, de un trabajo, de un cansancio físico, emocional, espiritual, porque ¿quién aguanta tanta crítica, tanta presión, tanto estrés al que se vio sometido Noé? Pero dijo Noé: yo voy a trabajar para que ninguno de mis hijos se pierda, porque si yo salvo a mis hijos, yo tendré una generación bendecida por Dios. Esa fue la mentalidad de Noé, que él, al ver que la gente no se quería convertir, él dice: bueno, a lo mejor los de afuera no se quieren convertir, no quieren creer en la palabra del Señor, pero mi casa va a ser salva. Entonces se enfocó a que no se desanimó, sino que se preocupó y se esmeró para que los suyos pudieran conocer al Señor, porque vemos en el libro de Génesis capítulo 9 versículo 8, dice la palabra de Dios: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: es aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y algo muy importante, que si podemos con más calma, con más detenimiento leer la palabra, habla acerca de que cuando Noé comienza a construir el arca, el único que oye a Dios es Noé, porque lo leímos en los versículos anteriores. Sus hijos no tenían esa relación con Dios, pero Noé durante todo ese tiempo se encargó de enseñarles, y él los ayudó a salvarse, les enseñó, les predicó, los guió, pero sobre todo fue un ejemplo para ellos. Pero ahora que termina el diluvio, cuando ellos deciden, Noé sale del arca, lo primero que hace es hacer un holocausto, presentar una ofrenda. Vemos que sus hijos ahora están escuchando a Dios, y ahora Dios no solo hace un pacto con Noé, sino también hace un pacto con sus hijos y con las generaciones venideras. Y en este tiempo necesitamos Noés que se levanten para que ayuden a que sus hijos y sus generaciones se salven. Para mí Noé, como lo comentaba hace un rato, es el hombre más exitoso, porque ayudó a sus hijos a salvarse y ayudó a que ellos tuvieran una relación personal con Dios. Y es aquí donde estamos fallando como iglesia, como sociedad. Queremos salvar a los que están afuera, y los que están dentro de nuestra casa se están perdiendo. Tanto el uno como el otro son importantes. Necesitamos una generación que salve primero a los que están dentro de su casa, que son tus hermanos, tus primos, tus tíos, todos tus familiares, todos los que son cercanos a ti, para que puedan salvar después, todos podamos salvar a los que están allá afuera. ¿De qué vale que ganemos el mundo entero mientras nuestros hijos están atados al enemigo? Mientras tu familia se pierde con los afanes de este mundo. Es incongruente. Vemos muchas mega iglesias grandes en donde solamente pocas iglesias yo veo una generación bendecida, en donde hay los hijos están sirviendo al Señor, y es algo muy importante que nosotros tenemos que poner mucha atención en eso, de que también en dónde está nuestra familia, en dónde están,
si lo más importante cuando que nosotros vamos a dar cuentas es de lo que hicimos con los regalos que Dios nos dio? ¿Cuáles son nuestros regalos? Nuestros hijos. En mi caso sería mi esposo, mis hijos. Y algo que nosotros debemos de tomar en cuenta en este tiempo es que nos tiene que doler que nuestra generación se está apartando de los caminos del Señor. Cuando vemos que nuestros hijos no están siguiendo o no tienen una relación con el Señor, ahí es donde nosotros tenemos que poner un poquito más de atención, porque es nuestra responsabilidad como padres. Y es por eso que yo les decía, es el tiempo de escribir una nueva historia. Tenemos que escribir una nueva historia, como lo dice el libro de Josué. Y aquí me gustaría hablar también de otra persona que para mí es un hombre muy importante en la palabra de Dios, que es Josué. Por su nombre, Josué significa Jehová salva, Jehová da la victoria. Y a mí me gustaría que en donde tú te encuentres, en la situación en la que tú estés atravesando, tú debes de levantar una generación de Josué, una generación que conquista, que declarar que tu familia va a ser salva, que Jehová ha dado la victoria sobre nuestros enemigos que a veces han querido robarnos esa paz, esa tranquilidad de nuestros hogares, y desechar y quitar toda división y toda falta de esa apatía que comúnmente percibimos a veces en nuestros hogares, en donde nuestros hijos no quieren tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente a lo mejor nosotros no hemos demostrado que realmente Cristo vive en nuestras vidas. Y me gustaría que leyeras conmigo lo que dice Josué 1, 7 al 9 en Reina Valera. Y la palabra de Dios dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. A mí me encanta este versículo. La mayoría de nosotros es uno de los versículos que tenemos muy presentes en nuestra vida, pero habla acerca de cuidar conforme a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y se requiere esforzarnos día con día y ser valientes. ¿Por qué? Porque las adversidades y las tentaciones están a la orden del día, y nosotros tenemos que tomar una decisión y saber que dice que guardes, dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y habla acerca de que nosotros debemos de declarar con nuestros labios lo que el Señor ha establecido en su palabra. De día, de noche, habla acerca de que tiene que formar parte de nosotros. Cuando nosotros tenemos algo valioso, cuando alguien nos ha regalado algo de alto valor, lo guardamos con mucho cuidado y siempre estamos al pendiente de que esa joya o ese regalo esté en el lugar donde nosotros lo hemos dejado escondido o le hemos dado un lugar. Y creo que algo que nosotros como cristianos no hemos valorado es esto, la palabra de Dios. ¿Por qué a veces no cuidamos Yo me doy cuenta cuando a veces cargamos nuestra Biblia, como la manera en que cargamos la palabra de Dios. Y no solamente es física, ¿no? Porque podemos tenerla en un buen lugar, pero esta palabra no debe de estar aquí, debe de estar en nuestro corazón. Guardarlo, que cada vez que tú estés pasando por una adversidad, por un problema, lo primero que nosotros tenemos que recurrir es a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a dar las fuerzas para ser valientes y enfrentarnos a cualquier adversidad.
Y también me gusta lo que dice el libro de Josué 23, versículos 6 y 11, y dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Lo vuelve a repetir, pero me gusta la parte que dice en el versículo 11, y dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y aquí habla acerca mucho, me llama mucho la atención la diligencia. Dice: con diligencia nuestra alma. ¿Por qué debemos cuidar nuestra alma? Porque nuestra alma es lo que va a hacer que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Cuando nosotros descuidamos nuestra alma, viene otra cosa a ocupar el lugar de Dios, y es ahí donde nosotros podemos corrompernos y perdernos. Y me gustaría leer lo que dice el libro de Josué 24:15 en Reina Valera 1960. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí me gusta mucho esta palabra, porque cuando Josué está diciendo, dice: mi casa y yo serviremos al Señor, en ese momento Josué estaba harto del pueblo de Israel, porque se había desviado al Dios de Dios para adorar a Tarot, para adorar a dioses paganos, para adorar cosas que no tienen poder. Entonces Josué se levanta y dice: si bien les parece a ustedes servir a los dioses de los amorreos, adelante. Pero desde hoy yo, su líder, yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Y vemos en pocas palabras que Josué les está diciendo: si ustedes se quieren corromper, corrómpanse, pero mi casa y yo no nos vamos a corromper. Josué tomó la decisión de no dejarse influenciar por las tradiciones paganas que van detrás de otros dioses, ni él ni sus hijos, que sus puertas estaban cerradas a los dioses falsos y que solamente se abren al Dios verdadero y único. Josué le pone punto y límites y marcó autoridad e influencia sobre sus hijos. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo en donde tú y yo debemos de poner un límite y debemos de decir: de la puerta hacia afuera, las leyes del gobierno que quieran aprobar, adelante, pero de la puerta hacia adentro yo creo en lo que dice la palabra de Dios, lo que dice mi Dios es real, y aquí gobierna Cristo. Es el tiempo en donde este es el tipo de cristiano que necesitamos hoy en día, vivir el evangelio de Dios, en donde mi casa, mi esposo, mis hijos viviremos de acuerdo a la palabra de Dios en nuestras vidas, y poner a Cristo como gobernador de nuestras vidas y de nuestros hogares. Algo muy importante que también podemos ver es que necesitamos ser efectivos en nuestra casa. No solo tener un hogar, sino tener un altar de oración en donde nuestra familia pueda tener encuentros con Dios diariamente. Nosotros como padres somos responsables del final de cada uno de nuestros hijos. Yo siempre he dicho eso. En nuestras manos está el destino que nuestros hijos vayan a tomar. Tenemos que guiar con amor y con sabiduría a nuestros hijos, darles a entender que fuera de Dios no hay vida, que fuera de Dios no hay un futuro, que nosotros somos responsables como Noé y como Josué de ayudar a nuestros hijos que entiendan que ellos le pertenecen a Dios, que ellos tengan una identidad en Cristo. Hay que sembrar en nuestros hijos la salvación de Cristo. Y
y tenemos que entender que no podemos tener sociedades libres si tenemos casas atadas. La salvación comienza en nuestra casa. ¿Te has preguntado cuántos hogares están viviendo por divorcio, por alcoholismo, por drogadicción, por falta de perdón? Muchas señoritas, muchos jóvenes ya no quieren estar en casa, y es el momento en donde nosotros tenemos que reflexionar qué es lo que estamos haciendo nosotros como padres. Lo que hace falta a tu casa es lo que le está haciendo falta al mundo. La palabra de Dios. Hombres y mujeres que llamen su atención, que los mire con agrado y ellos puedan hallar gracia y favor, porque vemos que Dios siempre voltea su mirada a las personas que son justas, como vimos en la palabra en el libro de Génesis. Si en tu casa no hay disciplina, la sociedad va a carecer de disciplina. Si en tu casa no hay amor, en la sociedad a nuestro alrededor no habrá amor. Y así un sinfín de ejemplos podemos poner. La transformación de nuestra casa no comienza en la escuela, comienza en nuestra casa. Tú y tu casa fuimos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Y los comienzos siempre van a empezar en casa. Yo les comentaba que lo que Dios ha puesto en mi corazón es que escribamos una historia. Cada día podemos escribir una nueva historia acerca de nosotros y de nuestras familias. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me dio de hacer una nueva historia. Mi primera historia fue tan dolorosa, tan destructiva, que yo creí que yo no iba a poder sobrevivir a ese diluvio que vino a atacar mi casa, porque en mi casa me atacaron con tormentas, ríos, mares, toda clase de ímpetu de vientos vinieron sobre mi casa y arrasó con ella. Pero gracias a Dios, mi hijo Pablo Daniel y yo estábamos fundados sobre la roca que es Cristo. Y yo nunca me voy a cansar de compartir mi testimonio de cómo es que cuando tú te aferras a Dios y tus pies están puestos sobre la roca, podrá venir cualquier tempestad a querer destruirte, pero no lo va a hacer, porque no pudo el enemigo contra mi casa. Mi casa en ese entonces era Pablo, quedamos de mi casa, Pablo y yo, y no nos pudieron destruir, aunque muchos deseaban nuestra ruina. Y Dios me da la oportunidad de escribir ahora una nueva historia que esté integrada por mi esposo Gerardo, por Pablo Daniel, y Dios me ha dado la bendición de tener otro hijo que es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Emanuel viene en un momento en donde yo le llamo una nueva temporada a mi vida. Y por eso dices Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque así como estuvo en mi anterior historia Dios, ahora en mi nueva historia está incluida Dios. Y yo, en honor a lo que Él ha hecho en mi vida, lo que Jesús significa en mi familia y en mi vida, por eso yo le puse a mi hijo Emanuel, Dios con nosotros. Porque todo lo que yo tengo hasta el día de hoy es gracias a Dios. Y no me doy ni siquiera la oportunidad de imaginar mi vida sin Cristo. Y con Cristo me ha ido muy bien. Y yo sé que con Cristo seguiré a donde Él me lleve. Yo sé que yo voy a llegar a un puerto seguro. La salvación está en tu casa. Cuando Cristo es la roca de tu casa, cualquier tormenta que venga, nada va a poder destruir tu fe. Te lo digo como testimonio, porque yo soy reflejo de este testimonio. La salvación está dentro de mi familia
Y te invito a que el día de hoy tú construyas el arca de salvación para tu familia, así como yo la he podido construir en estos últimos 13 años de que he visto la provisión y la mano de Dios. Cada día tú puedes escribir una nueva historia. Una nueva historia depende de ti. Depende de una decisión que tú tomes, que digas, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de vivir de acuerdo a mis propias fuerzas, a mi propio conocimiento, y que tú rompas ese cascarón humano que tenemos en nuestro corazón y permitirle al Señor que Él empiece a sembrar una nueva semilla, y te apuesto que el fruto que va a germinar va a ser para siempre. Y sus raíces van a ser tan profundas que nunca te vas a poder apartar ni soltar de su mano. El día de hoy nuevamente te invito a que construyas el arca de salvación para tu familia, y el día de hoy escribas una nueva historia para ti y para todos aquellos que tú amas. Que Dios te bendiga. Déjame terminar con una pequeña oración. Señor, gracias por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque yo sé, Padre, que esta palabra va a poder dar fruto al 100%, Señor. Que en este tiempo podamos voltearnos a ver a todos aquellos nuestros seres queridos que más amamos, Padre. Que tú quites la dureza de nuestro corazón y que podamos ver los regalos maravillosos que tú has depositado en nuestras manos. Que esta palabra pueda caer en tierra fértil y pueda dar fruto al 100%. Bendícenos, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.